a imponer su voluntad sobre nuestra voluntad. Eso es algo que debemos de considerar siempre. Dios no va a imponer su voluntad sobre nuestra voluntad. Eso no va a pasar. Tenemos que tener presente que Dios respeta tu voluntad. Dios va a respetar lo que tú decidas. Él espera que decidas mejor, que decidas bien. Dios está esperando que decidas lo mejor. Esa es su voluntad, que tú decidas bien para que te vaya bien. Pero si decidimos mal, Dios no va a imponer su voluntad sobre tu voluntad. Él va a respetar tu voluntad. Él espera que nosotros conozcamos su voluntad, que incluso, como dice el apóstol Pablo, que comprobemos su voluntad, pero no va a imponer su voluntad sobre la nuestra. Alguien me dijo alguna vez, no, es que sí, Dios impone su voluntad. Acuérdese de Saulo de Tarso. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús se le apareció y se impuso sobre Pablo. No se impuso sobre Pablo. Pablo reconoció a Jesús y reconoció que era Dios y que Pablo estaba equivocado. Saulo reconoce que está equivocado y le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es otro asunto. Ese es rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, estas dos cosas deben de quedarnos bien claros. Todas las decisiones tienen consecuencias. Y segundo, Dios no va a imponer nunca su voluntad sobre tu voluntad. Nunca. A menos que tú se lo permitas. Entonces sí, Dios va a hacer su voluntad en tu vida y tú vas a poder comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero si tenemos en consideración de estas dos cosas, si consideramos estas dos cosas, creo que vamos a poder aprender a enfrentar mejor las consecuencias de lo que decidamos. ¿Ok? Bien, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos del Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Agradecemos, Señor, tu fidelidad. Agradecemos, Señor, lo que tú haces por nosotros. Agradecemos, Dios, que estés con nosotros y que nos permitas escuchar tu palabra para conocer cuál es tu plan y que nosotros podamos decidir con sabiduría y que si nos hemos equivocado, Señor, en algunas decisiones podamos enfrentar los resultados, las consecuencias de lo que hemos decidido. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, que tu bendición sea en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo ayude a nuestro espíritu, a nuestra alma, a poder conducirse, a poder enfrentar las decisiones que hemos tomado. Te pedimos con todo el corazón que tu Espíritu Santo sea hoy hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestra alma, transformando nuestro entendimiento para que podamos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Dios le bendiga, puede sentarse y vamos a entrar a la palabra que Dios tiene preparada para nosotros esta noche. No quiero asustarlos, no se va a ir asustado. No se va a ir asustado. Queremos saber cómo enfrentar nuestras decisiones. Como todo ser humano, hace unos días atrás, en las reuniones pasadas, yo les enseñaba que el ser humano aprende a través del error. Muchos de los inventos que hoy tenemos, muchos de los descubrimientos que hoy tenemos, son resultados del error. No piense que solamente fueron éxitos, fueron resultados del error. No a la primera resultó bien el experimento, la invención, el descubrimiento, no fue a la primera. Fue a través de una investigación, de equivocarse, de cometer errores, pero al final hoy podemos disfrutar de muchos beneficios que la ciencia nos ha otorgado, que la ciencia ha permitido que podamos disfrutar por causa de que a alguien se le ocurrió experimentar, probar y obtener un resultado. La misma ciencia médica resuelve los padecimientos, las enfermedades a través de practicar, de equivocarse, de cometer errores. Entonces el error no lo vea prácticamente como un fracaso y mucho menos como un lugar en el que hay que vivir. Es decir, si nos hemos equivocado y hemos cometido errores, a lo mejor cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, jóvenes, cuando empezamos en la edad adulta, cuando empezamos a ser padres, cuando nos casamos, cuando empezamos a crecer en nuestra vida, cometimos muchos errores. El problema no es cometer errores, el problema es que muchos nos quedamos en el estado del error. Es decir, cometemos un error, tomamos una mala decisión,
recibimos las consecuencias de esa mala decisión y nos quedamos ahí. Pensamos que somos un error, que somos el resultado de un error, que incluso yo he escuchado a personas que se han acercado conmigo, que tienen problemas muy fuertes internamente y que cuando escudriñamos un poquito, cuando investigamos un poquito en su vida, nos damos cuenta que ellos creen que son un error de la vida, que son un error de la naturaleza o que son un error de Dios, que ellos no tenían que haber nacido, que son resultado de una violación, que son resultado de un abuso, que son resultado de la falta de amor de sus padres, que un descuido de sus padres cuando eran jóvenes y tuvieron relaciones y finalmente resultó un embarazo. Y mucha gente piensa que son resultado de un error y se quedan en esa manera de pensar creyendo que su vida es un error. Y todo les sale mal, y deciden mal, y tienen fracasos, y tienen error tras error, derrota tras derrota, y piensan que por esa situación o por esa condición del error en el que vivieron o que enfrentaron en algún momento, ellos están destinados a vivir en el error. La verdad es que no, la verdad es que todos nosotros somos resultado de un propósito. Yo les he enseñado semanas atrás que cuando hay una necesidad, cuando hay un problema que resolver, Dios crea y pone en marcha lo que a cada uno de nosotros para que nosotros podamos resolver ese problema. Usted fue hecho para resolver un problema, para suplir una necesidad, para ayudar a ciertas personas específicas, para bendecir a otros, para alcanzar un sueño, un propósito, un diseño divino. Pero no somos resultados de un error. Ningún ser humano que ha nacido en este planeta es resultado de un error. Aún sea una violación, aún sea un abuso, un descuido o algo, o un embarazo, como le llaman hoy, embarazo no deseado. Aún así, no somos causa del error, somos resultado de una decisión. Y entre las decisiones que nosotros enfrentamos o las decisiones que nosotros tomamos, enfrentamos el asunto de equivocarnos a veces. Y yo no sé ustedes, pero yo me he equivocado muchas veces en mi vida y he cometido muchos errores y he cometido muchas faltas y he tenido que enfrentar cada una de estas consecuencias. Por muchos años, yo enfrentaba las consecuencias escondiéndome. No sé si a usted le pasa. Había un problema, tomaba una decisión equivocada, venía el resultado de mi mala decisión y entonces en lugar de enfrentar las consecuencias, yo me escondía. Evadía la responsabilidad, le daba vuelta al tema. Cuando se tocaba el tema yo no quería estar presente, cuando se tocaba el asunto yo no quería tocar el tema, yo quería que se hablara de otra cosa, hasta yo mismo cambiaba el tema para evitar que se hablara de ese punto donde yo estaba involucrado y donde mi decisión había traído consecuencias. Esa es una mala forma de resolver las cosas. Para empezar, no se resuelven. Otra forma en que queremos resolver los errores es esperando que el tiempo lo resuelva. No lo enfrentamos, no tomamos una nueva decisión, no corregimos el error, sino creemos que con el tiempo, quizás con el tiempo, se resuelve el problema o a lo mejor se olvida, pero las consecuencias siempre van a estar ahí. Les voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, cuando alguien peca, su consecuencia es una muerte segura. Cuando nosotros pecamos, lo que nos espera es la muerte, si no nos arrepentimos. Cuando nosotros nos arrepentimos, esa paga del pecado queda saldada por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y somos perdonados. Y por lo tanto, el pecado que nos llevaba a la muerte, ya no vamos a alcanzar esa muerte por causa de ese pecado, porque nos hemos arrepentido. Pero ¿será que el pecado tenga consecuencias todavía? Un ejemplo muy absurdo quizás, pero muy claro. Una persona que se enoja, que se violenta, que el enojo toma el control de su vida y que de repente en casa tiene acceso a una arma de fuego. Cuando de repente el enojo domina a la persona al no poder resolver el enojo de otra manera, piensa que la mejor forma de resolverlo es terminando con el problema. Y entonces corre por la pistola, agarra la pistola y mata a la persona con la que tiene el problema. Después de haberlo asesinado, ella puede tomar la decisión de arrepentirse. ¿Le perdonará Dios por ese homicidio? Sí, Dios sí lo perdona. ¿Hay consecuencias de ese homicidio? Sí, la ley irá sobre esa persona y lo meterá a prisión por causa de haber asesinado a alguien más. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros cometemos un error,
Dios tiene misericordia de nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdonará. En la Biblia, en el libro de Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, hemos recibido el perdón, hemos sido perdonados. Pero que nuestros pecados tienen consecuencias, sí, hermano. Sí hay consecuencias. Si yo soy un mal administrador financiero, yo cometo fraudes financieros, estafo a la gente, engaño a la gente, robo dinero. Cuando yo me doy cuenta que estoy pecando delante de Dios, la palabra de Dios llega a mi vida, el Espíritu Santo me contrista y hace que yo llegue al arrepentimiento. Yo me arrepiento, pido perdón por mis pecados y Dios me perdona, tengo salvación. Pero si yo cometí fraudes, las personas a las que yo defraudé van a venir a exigirme que yo restituya el dinero que yo robé o que yo transé o que yo defraudé a la gente. ¿Hay consecuencias de nuestros pecados? Sí hay consecuencias. Cada uno de nuestros pecados tiene consecuencias. Por eso tenemos que tener cuidado. Una vez que conocemos al Señor, una vez que conocemos a Cristo, tenemos que tener cuidado de no volver a pecar. Esa es la invitación de la palabra, es lo que nos invita la palabra a no volver al pecado. Incluso el apóstol Pablo lo pone así, que hemos sido librados del yugo del pecado. Incluso también dice Pablo: no te vuelvas a someter al yugo de esclavitud que produce el pecado. Entonces, no se trata de vivir en santidad porque sea una imposición, sino ser sabios, que si nosotros vivimos en pecado habrá consecuencias siempre. Y si constantemente estamos en pecado, siempre habrá consecuencias. Entonces, lo que vamos a estar viviendo todos los días son las consecuencias de nuestros actos. La Biblia no está equivocada en el libro de Gálatas cuando dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Entonces, tiene que haber un entendimiento en nosotros para poder librarnos de esas ataduras, de esos yugos, de esa prisión en la que caemos por el pecado. Y que siempre habrá consecuencias por el pecado. Miren, le voy a poner un ejemplo en la Biblia. En el libro de Primera de Crónicas, Primero libro de Crónicas, en el capítulo 10. ¿Ya está? Primer libro de Crónicas, capítulo 10. Cuando llegue ahí me dice amén. Gracias. Dice la palabra de Dios así: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Melquisúa, hijo de Saúl, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que había huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron. Y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo.
Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes, de Galat, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Hasta ahí, haga una pausa, no siga leyendo. Uno pudiera decir, qué trágica la muerte de Saúl. La verdad es que sí es trágica. La verdad que es una de las muertes que describe la Biblia de los reyes de Israel que más han dolido a la nación de Israel por cómo murió Saúl. Pero usted recordará un poquito de la historia de Saúl. Saúl fue ungido por distinguirse entre todos los varones de Israel, y Dios lo escoge a él por sobresalir de todos ellos. Era un hombre fuerte, robusto, de buen parecer, alto, que sobresalía, dice la palabra, que era más alto que todos los que todos los israelitas que estaban reunidos en ese momento, y Dios lo escoge para ser el rey. Sin embargo, Dios le da oportunidad a Saúl de ser un buen rey. Dios nunca pensó en Saúl para desecharlo después. Ojo en esto. Dios nunca pensó en Saúl para desecharlo después. Dios pensó en Saúl para ser un rey que el pueblo de Israel estaba pidiendo, que necesitaba un rey, y escogió Dios a Saúl entre todos los varones. Cuando lo escoge, Dios da oportunidad a Saúl de poder ser un buen rey, el rey que la nación de Israel necesitaba. Sin embargo, Saúl se dejó llevar por su voluntad y no por la voluntad de Dios. En 2 ocasiones Dios fue muy claro en darle instrucciones a Saúl de qué es lo que tenía que hacer. Y sin embargo Saúl, y eso que se lo dijo a través del profeta Samuel, le da la instrucción a Saúl de qué es lo que tenía que hacer, y Saúl no hace lo que Dios le dice que haga, sino que hace su voluntad, en una ocasión por temor, en una ocasión por soberbia, y en las 2 ocasiones Saúl se equivoca y comete el error de hacer su propia voluntad. Eso hace que Dios considera a Saúl como un hombre que no es óptimo o es lo mejor que la nación de Israel necesita. Dios siempre va a esperar lo mejor de nosotros. Dios no espera que nosotros actuemos mal. Dios no te escoge a ti para que actúes mal. Dios te escoge para que actúes bien. Y entonces Dios escoge a Saúl para que dirija a la nación de Israel, y Saúl no somete su voluntad por completo a Dios y hace su propia voluntad. Por eso yo les decía al principio que una de las cosas que tenemos que recordar es que Dios no va a imponer su voluntad sobre nuestra voluntad. Él espera que nosotros sometamos de voluntad propia, que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y que decidamos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está esperando siempre, que nosotros podamos decidir bien, correctamente, para que a nosotros nos vaya bien. Si nosotros decidimos mal, no piense que a Dios le va mal. No pienses, yo decido mal, le va a ir mal a Dios. No, Dios no le va mal. Dios está esperando que nos vaya bien y por eso quiere que conozcamos su voluntad. Saúl se equivoca, comete esos errores, y el tercer error que causa definitivamente esta muerte en Saúl es que Saúl, en su temor y en su desesperación, decide consultar a una adivina. Se acerca a la adivina y le dice a la adivina: dime qué me espera, cuál es el futuro, quiero consultar a Samuel. Haz que Samuel venga, Samuel estaba muerto, haz que Samuel venga para que yo pueda saber qué es lo que sigue y qué es lo que tengo que hacer. Y consulta la adivinación como una forma de resolver sus problemas. Eso es algo que Dios aborrece. Dios le dejó la instrucción a la nación de Israel por medio de Moisés: no consulten a la adivinación, es maldición para ustedes. Trae condenación, trae muerte, lo aborrezco, es abominación delante de mí, no busquen la adivinación. Y Saúl, al no saber qué hacer, al no saber qué decisión tomar, recurre a la adivinación. Y entonces eso trae una condenación muy fuerte a su vida. Además de que eres desechado por Dios, es quitado como rey de Israel, tiene que enfrentar la persecución de sus enemigos, es derrotado por sus enemigos y busca, y el temor lo agobia tanto que cuando está herido le dice a su escudero: mátame, no quiero que ellos hagan escarnio sobre mí. Él tenía miedo a que lo capturaran vivo, que lo torturaran, que lo despedazaran vivo, que se burlaran de él, que se mofaran de él. Él no quería eso, tenía temor de eso. Su orgullo era más grande que su temor de Dios.
Su orgullo no podía asimilar que se cantara Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando David mata a Goliat? Cuando regresan a la tierra de Israel, la gente cantaba Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David no mató 10,000 en esa batalla contra los filisteos. David solamente venció a un gigante, a Goliat, y después fue y mató quizás unos cuantos más, porque salió todo el ejército de Israel y pelearon contra los filisteos y fueron vencidos los filisteos. Pero David, la verdadera batalla que enfrentó fue la de Goliat. Y la gente reconocía que Saúl había matado a miles, es decir, que las batallas de Saúl habían sido victoriosas para Israel. La nación de Israel reconocía a Saúl como un rey victorioso cuando cantaba Saúl mató a sus 1000, pero no le gustó a Saúl que la gente dijera David mató a 10,000. Y entonces su orgullo empieza a ser afectado y empieza a tomar decisiones equivocadas. Cada una de esas decisiones que fue tomando Saúl, como querer matar a David, consultar una divina, hacer su propia voluntad, eso hizo que David entrara en un estado de error constante. Y eso y sus consecuencias, Saúl no las pudo enfrentar, sino que trató de huir de ellas. Y el ejemplo aquí es que él primero insiste con su siervo, le dice, mátame. Su siervo tiene temor, no temor de Saúl, sino temor de Dios, y dice, yo no te puedo matar, eres el ungido, no puedo hacer eso contra ti. Y sin embargo, Saúl, al ver que su siervo no le responde, él toma la espada, la pone, la recarga en el piso y él se lanza sobre ella y se suicida. Eso es algo que Dios aborrece también. Y esa decisión que Saúl toma no es otra cosa más que el querer huir de las consecuencias de sus decisiones anteriores. Nosotros hermano, no hay una puerta fácil, no hay un camino corto, no hay un atajo para salir de nuestros problemas. No hay forma de salir de nuestros problemas por un camino corto. Que digamos, si yo tomo este camino es el camino más fácil y ya mi problema se resuelve. No, hermano, para poder salir de nuestros problemas tenemos que tomar decisiones correctas. Lea los últimos versículos, el versículo 13. Así murió Saúl, ¿por qué? Dice, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Es decir, las dos instrucciones que Dios le dio a través de Samuel para saber qué hacer y qué decidir, esa es la palabra de la que se refiere el libro de Crónicas, esa es la palabra a la que se refiere, que él no guardó la instrucción de Dios, no hizo caso a la instrucción de Dios. Y la tercera cosa de la que habla aquí es que consultó a una adivina. Y dice el 14, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? ¿Será que Dios lo mató? ¿Se mató él solo? Sí. La traducción aquí, la traducción original dice, y Dios vio cómo se mató. Entonces, Saúl trata de escapar de su problema. Ya tiene las consecuencias encima, los filisteos están sobre de él, el ejército ya huyó, sus hijos murieron. Jonatán, que era un excelente guerrero, murió en manos de los filisteos. Sus hijos, los otros dos de sus hijos también murieron en batalla. Dice el versículo 14, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y esto nos lleva esta es una forma en que no debemos de enfrentar nuestros errores. No podemos evadir nuestros errores. Si hay consecuencias, si hay resultados equivocados, resultados que no queríamos, porque tomamos una mala decisión, hermano, no trate de escapar de sus decisiones. Y no trate de huir de los problemas que se dan por causa de sus decisiones. A veces, una de las cosas que hacemos cuando la presión es mucha, cuando los problemas están ahí, no asimilamos nuestra responsabilidad y buscamos a otro responsable. Otra vez volvamos al ejemplo del tránsito. Cuando dos personas chocan,
¿Quién reconoce su culpa? Yo espero que nosotros podamos reconocer la culpa, ¿va? Que digamos, no, tú tuviste la culpa, tú te cerraste, tú te frenaste, tú te atravesaste, tú esto, tú lo otro, tú. Cuando si nosotros fuéramos responsables, o la persona que sea responsable debería decir, híjole, te pegué, perdón, lo siento, pero tenemos miedo a las consecuencias de reconocer nuestra culpa. ¿Cuál sería la consecuencia? Tener que pagar el golpe, tener que pagar el seguro, tener que pagar el deducible, tener que reparar el carro, quedarnos sin carro, en fin, lo que sea, que fue la consecuencia de nuestro error. Tenemos que aprender a enfrentar nuestro error. Hace poco estaba con el eléctrico, estaba reparando mi camioneta y cuando yo me estacioné no tenía ningún carro atrás. Me subo a la camioneta, ya me iba de ahí del eléctrico, del maestro que estaba reparando mi camioneta, y me subo a la camioneta, la arranco y me echo en reversa. Y cuando siento ¡pum!, que le doy un carro que estaba parado atrás. Que me bajo del carro, que me asomo, que reviso, y no tenía nada, ni su carro ni mi carro. En realidad lo que sonó fue la placa de ambos carros, chocaron y sonaron, se oyó aparatoso el golpe. Pero ni su carro tenía nada, ni mi carro tenía nada. Y por un momento dije, bueno, no estaba el dueño estaba también con el eléctrico. Y por un momento dije, pues no pasó nada, ya me voy. Que me subo al carro, y cuando me subo, sentí así dentro de mi corazón que tenía que ir a buscar al dueño de ese carro y decirle que le había pegado a su carro. Cuando fui a preguntar a ver si el dueño estaba por ahí, ya salió el dueño del taller, y el dueño del carro salió del taller, y que me dice, sí, es mi carro. Le digo, es que me eché en reversa y le pegué. Y se asusta el muchacho, no me digas. Digo, pero no le pasó nada. Le digo, revisa tu carro, checa que esté bien, y si algún daño tiene, pues yo te lo pago. El muchacho se subió, revisó y se da cuenta que tenía doblada la salpicadera en la parte de abajo. Y se asoma y, no, es que me doblaste la salpicadera. Y le digo, a ver, revisa bien, porque ese golpe ya es viejo. Ese golpe yo no te lo hice, además yo te pegué arriba. Mira la altura de mi defensa, y mira la altura de la tuya, y mira la altura del golpe que traes abajo. Y ya revisa y dice, no, tienes razón, no, ese ya es viejo, ese golpe ya hasta trae lodo. Dice, no, ese golpe no es tuyo. Dice. Le digo, entonces, ¿estamos bien? No, estamos bien, no le pasó nada a mi carro. Y me fui con una paz en mi corazón, porque pude hacerme responsable de algo que yo había hecho. Yo no hubiera tenido paz si después de haberle pegado yo me hubiera ido y me hubiera escapado y no hubiera sabido lo que pasó. Cuando nosotros evadimos nuestra responsabilidad, las consecuencias nos van a alcanzar. En algún momento, en nuestro diario caminar, no en ese momento precisamente, no ese mismo día quizás, a lo mejor ni esa semana ni ese año, pero las consecuencias de lo que nosotros hacemos en algún momento nos van a alcanzar. Tenemos que estar conscientes de que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decidimos va a llegar el momento que nos van a alcanzar. Saúl se creía un rey victorioso y creía que las victorias eran por él. Se olvidó por completo que todas las victorias que tuvo él y su ejército, Dios se las había otorgado. Usted recordará, vuelvo al ejemplo de David, cuando pelea con Goliat, David dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si yo tengo la victoria hoy, será porque Jehová me la dio, no porque yo la tengo, o porque yo la obtengo, o porque yo la logro, sino porque Dios me da la victoria. Entonces nosotros tenemos que recordar y tener presente que si nosotros cometimos un error, habrá una consecuencia. Quizás en ese momento no la estás viendo, en ese momento no la estás percibiendo, pero siempre habrá una consecuencia. Por eso es importante que si nosotros nos equivocamos, tengamos el entendimiento de arrepentirnos y de enfrentar las consecuencias. No es lo mismo que enfrentes las consecuencias de tus actos con la culpa encima, a que enfrentes las consecuencias de tus actos sin culpa encima. Los resultados son distintos, las decisiones son diferentes. Una persona que miente constantemente, sus consecuencias, la mentira, los resultados de la mentira lo van a alcanzar. Si él sigue consciente de que mintió y sigue enfrentando las consecuencias con la mentira encima, va a volver a mentir para librarse
de las consecuencias. Pero cuando tú mientes, o cuando mentimos y nos arrepentimos de esa mentira, cuando vienen las consecuencias, tú con toda libertad puedes decir, sí, me equivoqué, la regué, mentí, fallé, hice esto equivocadamente, pero estoy dispuesto a corregirlo. Cuando confiamos en la voluntad de Dios, podemos tener la tranquilidad de que Él va a respaldarnos a nosotros. Dice el versículo 14, al final, dice, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Se termina el reino de Saúl y empieza el reino de David. David también se equivocó. No crea que David era una perita en dulce. David también se equivocó. Y cometió también errores. Y muchos de esos errores fueron errores graves, que incluso Saúl no cometió. Que podríamos medir en la magnitud del pecado de Saúl y en la magnitud del pecado de David, y podríamos decir que David tuvo más equivocaciones que Saúl. Podríamos. Aunque la equivocación de la equivocación de Saúl fue nunca arrepentirse de lo que hizo mal.